En la sesión de hoy vamos a trabajar ecuaciones diferenciales exactas, dándole cumplimiento o seguimiento a las ecuaciones diferenciales de primer orden. Al igual que en el caso de la lineal, vamos a observar cuál sería el comportamiento generalizado en su solución dado un valor inicial. Por supuesto, es un comportamiento que se puede plantear también para cuando la ecuación no tiene un valor inicial y nos queda entonces en este caso una función o una solución de tipo general. Aquí estamos viendo entonces la simbología clásica de una ecuación exacta, ¿sí? Es decir que el criterio nos va a permitir, digamos, determinar si en realidad esta ecuación tiene esta característica para poder ser trabajada de esta manera. No quiere decir que si no está presentada en esta forma no es una ecuación diferencial exacta. Simplemente que esta forma permite identificar la función que tengo como m o que en otras se llama como p y la función que tengo como n que en otros textos se llama como q y poder aplicar el criterio de exactitud sin temor a equivocación. ¿Qué vamos a concluir? Vamos a concluir esta solución de tipo generalizada, esta que aparece acá. Pero en primer lugar vamos a encontrar, o mejor, a obtener la deducción de esta ecuación, ¿sí? Entonces finalmente tendríamos que llegar a la solución de este tipo, dado un valor inicial, en donde es una función de xy y está mediante estas dos integrales. Recuerden ustedes el método que regularmente aparece en los textos y es exactamente lo que vamos a hacer acá. Lo que pasa es que si ustedes ven en los textos se va realizando paso a paso, mientras que en este caso estamos implementando las dos integrales finales que terminan haciéndose en el proceso paso a paso, ¿sí? Estamos ahí, digamos, integrando esas dos funciones. Pero en primer lugar, hagamos la deducción de por qué tenemos el criterio de exactitud, ¿sí? Entonces, como la solución es, o como mejor, una función de tipo f de xy, que es como la que aparece aquí, ¿sí? Es la solución general de una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a decir que esas funciones, o esa función general, aparece de la forma, es una función general que aparece de la forma f de xy igual a un valor de c. ¿Sí? Recuerden que regularmente uno escribe esa ecuación, aparece la constante integración y entonces uno puede escribir la función que solamente dependa de xy y la constante de integración, o también lo que puede hacer es escribir inmediatamente una función, ¿cierto?, que tenga la variable x, la variable y nuestra constante de integración y toda esta igual a 0, es decir, todo al lado izquierdo o simplemente solo al lado izquierdo nuestras variables y al lado derecho la constante. Si ustedes recuerdan su cálculo vectorial, esto es una función, en este caso dos variables, ¿cierto?, multivariada, y cuando estamos presentando funciones de este tipo, regularmente esta constante me está indicando planos, cortes transversales, de hecho son cortes horizontales, con planos que son paralelos al eje XY. Eso quiere decir que inmediatamente esta función que tengo aquí me está otorgando unas famosas curvas de nivel de una superficie. Bueno, empezando por ahí para poderlo vincular con las ecuaciones, ¿sí?, de más de una variable, multivariadas. Bien, ahora, ¿qué tenemos en este caso? Pues esta ecuación diferencial exacta, así como la conocemos en esta forma, aparece inmediatamente cuando obtenemos el diferencial total de nuestra función f de xy. Entonces, al obtener nuestro diferencial total, pues el diferencial total obviamente ya va a ser igualado a 0, puesto que el lado derecho aquí teníamos era una constante. ¿Qué va a ser nuestro diferencial total en este caso? El diferencial total de esta ecuación va a ser las derivadas respecto a cada una de las variables, y aquí tenemos que hablar que son derivadas parciales y tener en cuenta, por supuesto, la regla de la cadena, ¿verdad?
Es decir, que nuestro diferencial total se va a convertir, entonces vamos a decirlo de esta manera, diferencial total de la función f que depende de x, y va a ser a la derivada parcial de esa función f respecto a la función x, ¿sí? Y tenemos un diferencial, ¿cierto? Por la regla de la cadena respecto a x, más, ya esta es ordinaria, ¿no? Por supuesto, el diferencial total de la función, perdón, el diferencial parcial de la función respecto a y por regla de la cadena, derivando respecto a y, ¿cierto? Y todo esto igualado a 0. Esta ya es nuestra ecuación diferencial exacta. Lo que pasa es que esta derivada parcial sigue siendo una función. Entonces, por eso es que ella tiene un nombre general, el cual ustedes usualmente conocen como función m o p y función n o q, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo que hacemos es adoptar esa forma, entonces lo que estamos diciendo en últimas es que al obtener una función m de xy de x más una función n de xy de y igual a 0, ¿cierto? En donde observen que nuestra m de xy, ¿quién es? Pues es la derivada parcial de la función f respecto a x. Míralo, aquí lo tenemos. Estamos simplemente nombrando de otra forma a cada una de esas funciones. Y en otros términos tenemos que nuestra n de xy la sustituimos, pero en realidad es la derivada parcial de f respecto a y. Ahí tenemos entonces los dos diferenciales y la estructura de nuestra ecuación diferencial exacta como se nos presenta en cualquier texto, ¿verdad? Puede cambiar simplemente la simbología, las letras. Bueno, ahora, ¿por qué esto de ese criterio de exactitud? Es decir, ese criterio que nos permite, ¿cierto?, determinar si la ecuación en realidad es exacta y podemos continuar haciendo el procedimiento que usualmente conocemos para las ecuaciones diferenciales exactas. Pues bien, recuerden que nosotros tenemos que esto es una ecuación diferencial, bueno, parcial, ¿no? Aquí tenemos unas derivadas parciales, y que al ser una función con derivadas parciales, ¿cierto? Tenemos, y una función multivariada, tenemos un teorema que nos garantiza que en un punto x sub 0, y sub 0 del dominio, del cual ya hemos venido hablando con regularidad, en un punto x sub 0, y sub 0, ¿cierto? Recuerden que las derivadas de segundo orden de f, sin importar el orden de derivación, por ejemplo, primero y, después x, van a ser iguales, ¿cierto? Como les decía, sin importar el orden. Por ejemplo, aquí primero x y luego y. Esas dos derivadas son iguales, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, observemos que sería esta derivada, ¿cierto? Esta derivada respecto a esta. Es decir, ya tengo que la derivada parcial de f respecto a x, ¿cierto?, es igual a nuestra m de xy. Entonces, pues ¿qué pasa si derivamos nuevamente esta, pero con respecto a y? Estoy logrando obtener esta derivada. Pues sería esta derivada de esta función respecto a y, ¿sí? ¿Y en qué se me convierte esto? Pues esto se me convierte en la segunda derivada, ¿cierto?, parcial de la función f respecto primero a x y luego a y, ¿sí? Recuerden que el orden de derivación viene de aquí hacia allá. Listo. Ahora pues hagamos el mismo análisis con esa función que aparece acá. Entonces tenemos que nuestra derivada f respecto a la función y pues es en realidad la famosa n de xy. Ahora la pregunta es, pues, ¿qué pasa si derivamos entonces con respecto a x? Pues sería como derivar esta función
respecto a x, ¿cierto? O sea que en últimas esto se nos convierte en nuestra derivada de segundo orden parcial, por supuesto, ¿cierto? Y acá entonces ya tenemos primero respecto a y y luego respecto a x. Entonces, como por teorema sabemos que estas dos derivadas son iguales, estas dos que están acá, pues entonces, si ellas dos son iguales, pues tenemos que por transitividad de la igualdad, estas dos también tienen que ser iguales, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se construye el famoso criterio de exactitud, ¿verdad? Si estas dos son iguales, pues estas también son iguales, y por eso es que obtenemos que la derivada parcial de m respecto a y, ya voy a dejar de escribir xy, ¿cierto? Pero bueno, en realidad uno sabe que es una función que depende de xy, es igual a nuestra derivada parcial de n respecto a x, ¿sí ven? Por eso es que obtenemos el famoso criterio de exactitud. Vamos a escribirlo acá. Listo. Este es el famoso criterio de exactitud. Y ese criterio entonces me permite determinar si la ecuación diferencial es exacta, ¿cierto? Para poderla tratar como pues lo que vamos a mencionar aquí y obtener esta determinación generalizada. Bien, entonces ahí hicimos la primera parte, justificar por qué se da el criterio de exactitud y de dónde se obtiene este criterio. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Entonces, utilizar eso que tenemos ahí para poder hacer la conclusión de esta solución generalizada que nos aparece aquí. Bien, entonces en primera instancia recuerden que ustedes, bueno, les presentan un derrotero y ahí tenemos unos pasos y sobre esos pasos se va haciendo inmediatamente la solución de esta ecuación diferencial. ¿Cuáles son esos pasos? Entonces le dicen, bueno, no importa por dónde empieces, si toma la función que aparece acá como m, o si toma la función que aquí aparece como n, y empieza a integrar, ¿cierto?, respecto a cada una de la variable que aparece mencionada ahí, ¿cierto?, contigua a cada una de esas funciones, y inmediatamente aparece una función que contiene, ¿cierto?, una variable contraria. Ya explicamos eso porque es de esa manera. Entonces empecemos con lo que tiene que ver con el método de solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra solución? Entonces, nuestra solución, que depende de xy, por donde la veamos, no importa si empecemos por nuestra función m o nuestra función n, pues no va a ser nada más y nada menos, ¿cierto?, que una integral. ¿De quién? Vamos a tomar nuestra función m inicialmente, es decir, aquí, en esta. Vamos a empezar por aquí. Entonces vamos a integrar respecto a x, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta función tiene que ser el resultado de integrar esa función que nosotros llamamos m y que depende de x y de y respecto a x, ¿cierto? Pero como resulta que esto es una ecuación que tiene dos variables, entonces cuando uno integra, ¿cierto?, puede tener la opción de que esa constante, ¿cierto?, sea una función que dependa de la variable contraria a la integrada en estos momentos. Entonces, para obviar, o por mejor no obviar esa parte y tenerla en cuenta, entonces inmediatamente decimos que aquí en esa constante integración que se nos genera, debe haber una función que dependa de la variable contraria, que en ese caso sería la g de y, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, ahí tenemos la primera parte. Listo, entonces ya conocemos esta función m, la podemos integrar y listo. Uno dice, solucionada la ecuación. Pues no, porque aquí tenemos una función g que depende de y la cual no conocemos, ¿cierto?, ¿cuál es su solución? Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, pues nada, yo puedo derivar esta función respecto a la variable contraria a la que tengo aquí. No puedo volver a derivar con respecto a esta variable, pues porque me estaría devolviendo, ¿no? Según el teorema que tenemos, aquí sabemos que la derivada de la integral pues es la función, y la integral de la derivada tenemos la función, ¿cierto? Entonces, vamos a derivar respecto a la variable contraria para obtener esta, y además que si derivamos respecto a x, observen que aquí inmediatamente esto me da 0 y vuelvo a la ecuación original, a m, ¿no? Necesito encontrar esta. Entonces, ¿qué hago? Pues derivo toda esa ecuación respecto a y, ¿sí? Es decir, hago lo siguiente. Derivo parcialmente esta f, ya sé que depende de xy,
bueno, lo voy a escribir acá, respecto a y. Bueno, y esta función depende de x, y. Listo. E inmediatamente, pues esto me quedaría la derivada respecto a y de esta integral, ¿verdad? Porque pues como es una forma generalizada, la voy a dejar de esa manera. Una función que depende de x, y respecto a x, inmediatamente pues me quedaría la derivada, ¿cierto? Respecto a y de esta función g de y. Bien, listo. Aquí como lo que yo busco es obtener la g de y, pues podemos reorganizar y reescribir esta expresión que tengo acá. La derivada parcial de esta función, por ser una función de una sola variable, se traduce en una derivada ordinaria. ¿Sí? Entonces puedo decir que esto es g de prima. Y puedo escribir que g de prima va a ser igual entonces a lo que está al lado izquierdo menos esto que acompaña g de prima, ¿verdad? O sea, finalmente puedo reescribir esta expresión que tengo aquí como g' de y igual. Entonces, ¿qué me quedaría? Lo que ya estaba al lado derecho, es decir, nuestra derivada parcial de f respecto a y, con esa f que está dependiendo de x, y, menos esta derivada parcial respecto a y de la integral que ya previamente hemos hecho de la función m de x, y respecto a x. Ah, bueno, pues muy fácil. Uno dice, pues ¿qué problema podemos tener? Miren, acá ya tenemos inmediatamente expresada g'. Si g' es esto que aparece acá, pues entonces quiere decir que para obtener g de y, ¿cierto? Basta con integrar esa expresión. Y al integrar esa expresión, pues estaré integrando esta, ¿verdad? Pero bueno, antes de hacer eso, voy a notar también que esta derivada parcial que aparece aquí, la voy a señalar, esta derivada parcial de f respecto a y, ¿cierto? Ya la tenemos nombrada. Revolvámonos acá y revisemos. Miren, esa derivada parcial de f respecto a y es nuestra función n de x, y. Entonces ya es conocida, entonces no tenemos problema. La podemos reemplazar aquí. O sea que esa g de prima en últimas nos va a quedar igual a la función n de x, y, que también es ya conocida, menos la derivada parcial respecto a y de la integral de esta m de x, y de x. Entonces, función conocida e integrada y luego posteriormente derivada y función conocida. Entonces ya puedo conocer con toda libertad la función g. Entonces, como les decía, integramos respecto a y toda la expresión que tenemos aquí. Eso quiere decir, ¿cierto? Que para este caso, entonces, finalmente ya puedo escribir la solución de tipo, ¿cierto? F de x, y, como la integral que tenemos aquí, y más aún ya podemos mencionar un punto x0, y0, porque es el punto sobre el cual estamos hablando, es decir, estamos diciendo que x sub 0, perdón, que y de x sub 0 es inmediatamente y sub 0, o sea, el punto dado como x sub 0 y sub 0. Estamos diciendo inmediatamente eso. Listo, entonces por eso es que nos está quedando esos límites de integración acá. Dicho eso, entonces esta escritura que tenemos acá se nos traduce, la primera en la siguiente forma, que sería f de x, y igual a la integral, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos desde x0 hasta x, como ya siempre hemos venido trabajando estas funciones de este tipo, estas integrales, y la función m ya, claro, aquí tenemos que entonces integrar respecto a t, la y sigue siendo la misma, hay que tener en cuenta eso, y esto respecto a t, ¿no? Son los límites de integración, y aquí seguimos teniendo la función g de y. ¿Listo? Que en últimas se determina a partir de esa integral. ¿Y en qué se nos convierte entonces esta g' de y? Pues se nos convierte esta g' de y también en la expresión, entonces n de x, y menos, ¿cierto? Y entonces tenemos nuestra derivada parcial respecto a y de la integral que va desde x sub 0 hasta x de nuestra m, aquí tenemos t nuevamente, ¿cierto? Coma y respecto a t. Perfecto. Entonces ahí vamos bien. Ya digamos tenemos, ¿cierto? En este caso, una
aproximación porque no hemos, digamos, encontrado la solución total, pero de aquí ya lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si integramos esto a ambos lados, tenemos, y utilizando obviamente límites de integración, dado que ya estamos incluyendo nuestro valor inicial, pues inmediatamente entonces lo que estoy diciendo para este caso es que voy a obtener que G, ¿cierto? Para el caso propio de esta solución, G de Y igual, ¿sí? Y entonces aparece de una vez la integral. Integral que iría desde Y sub 0 hasta Y de la función n de x, y aquí entonces inmediatamente integro respecto a t, miren, de t, ¿cierto? Menos la integral, ¿sí? Aquí vuelve a ser desde Y sub 0 hasta el valor Y, ¿sí? Y aquí entonces tenemos toda la expresión a partir de la derivada parcial respecto a Y, ¿cierto? De la integral desde x sub 0 hasta x de esa función m, y aquí entonces, como tenemos incluida la t para la variable, ¿cierto?, dependiente, entonces aquí vamos a cambiar nuestra variable de integración, vamos a colocarla como ms, ¿sí? Ya teniendo en cuenta que estamos haciendo uso de la t. Entonces escribimos ahí para ese caso m de s, t, ¿cierto? Y aquí respecto, aquí tenemos a s en primera instancia, y finalizando integramos respecto a t, que sería esta integral general que tenemos ahí. Pues bien, si se dan cuenta, entonces podemos aquí, ¿cierto?, aplicar el teorema del cual les mencionaba. Inmediatamente me va a quedar la solución, ¿cierto?, reemplazada, digámoslo así, o evaluada mejor, entre los puntos x sub 0 y x, ¿cierto?, para formar la solución de tipo general. Es decir, vamos a escribirla por aquí, que nuestra g de y nos va a quedar de la forma. Aquí tenemos entonces nuestra y sub 0, ¿verdad?, que es la que ya teníamos escrita, hasta y de n de x, t respecto a t, menos, que me quedaría menos, la integral desde y sub 0 hasta y, y nótese que aquí, como les decía, mira, aquí tenemos entonces, podemos hacer uso de ese teorema, ¿cierto? La derivada de una integral me hace alusión a la misma función, pero evaluada en los puntos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué puntos estamos aquí hablando? En este caso estamos hablando de esta derivada y de esta integral, ¿no?, que las dos están respecto a la misma variable. Esta sigue quedando exactamente igual. Entonces aquí inmediatamente lo que podemos hacer es aplicar el teorema, ¿cierto? Y este menos pues ya lo vamos a distribuir, ¿no?, porque aquí me va a quedar, bueno, aquí podemos abrir entonces un paréntesis como para no equivocarnos. ¿Qué nos va a quedar entonces? La misma función que tenemos aquí, pero esta variable, que es la que tenemos a continuación, inmediatamente incluida en estas dos, va a ser evaluada entre el punto y sub 0 y y, es decir, la evaluada en y menos la evaluada en y sub 0. O sea, me quedaría la integral desde x sub 0 hasta x de la función m de s, y, ¿sí?, porque estoy evaluando el primer valor del límite, de s, ¿sí?, menos la integral, pues aquí separé las integrales, ¿no?, pero uno puede escribir una sola integral, desde x0 hasta x de esa función m, s, y aquí tenemos entonces nuestro y sub 0, pasemos a evaluarlo, y todo eso respecto a s. Listo. Entonces observen aquí, vea, aquí tenemos esta escritura, ¿verdad? Y entonces vamos a poder llegar a
romper este paréntesis mediante este menos y escribir lo que teníamos ahí. Entonces continuemos aquí. Bueno, aquí voy a agregar me voy a quedar con esta parte que tengo ahí. Entonces estamos acá. Bien, listo. Entonces continuamos ahí y decimos entonces que nuestra G de Y, esta G de Y que es la que estamos trabajando, nuestra G de Y va a ser igual, inmediatamente tenemos, esta integral no se nos modifica, la integral que va desde Y sub 0 hasta Y de nuestra función n, ¿cierto? Que va en x, t de t menos, y aquí nos quedaría entonces nuestra integral x sub 0 hasta x, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestra función m ds, y ds, más, ¿cierto? Y tenemos nuestra integral desde x sub 0 hasta x dm s, y sub 0 respecto a s. Listo, ahí entonces ya lo que hicimos fue inmediatamente romper ese paréntesis y reescribir esa expresión. Ahora bien, tenemos y sub 0, entonces ya inmediatamente podemos hacer uso de esa y sub 0, ¿cierto? Para reemplazarla en esta forma que teníamos inicialmente. Miren, eso era lo que nos faltaba, ¿no? Encontrar nuestra, no, perdón, y sub 0 no, nuestra g de y, ¿cierto? Era la función que nos faltaba por encontrar para poder hacer o escribir mejor la solución de esta ecuación. Entonces podemos colocar, ¿cierto? Aquí, no sé, podemos decir que esto es la expresión número 1 y podemos decir que esa es la expresión número 2 y decimos que reemplazando la expresión número 2 en la expresión número 1 tenemos. Ahí es donde vamos a concluir esa forma general de la cual estábamos hablando inicialmente, que es esta que aparece acá. Bien, entonces esta función ya te la teníamos, entonces vamos a escribirla nuevamente. Entonces tenemos que nuestra f de xy pues es igual a la integral desde x sub 0 hasta x de nuestra m de t, y respecto a t, más, y ahí es donde vamos a vincular inmediatamente, aquí miren, inmediatamente vamos a vincular la expresión número 2 que fue la que obtuvimos aquí. Entonces tendríamos más la integral, ¿cierto? Que viene desde y sub 0 hasta y de n de x, t de t menos la integral que va desde x sub 0 hasta x de m de s. Incluso aquí ya no hay problema en que esa s pueda volver a tomar la simbología de t. Entonces vamos a escribirla como m de t, y respecto a t. ¿Sí? Estamos haciendo uso exactamente de esta misma integral. Más la integral que va desde x sub 0 hasta x de m de s, y0 respecto a s. ¿Sí? Ahí ya entonces puedo dejar la expresión como s en este caso. ¿Sí? Pero esta sí la podía cambiar a t, porque esta ya es una expresión que está sobre la variable s, incluso la puedo colocar como t, no hay problema, sino que ya estoy utilizando la expresión t en cuanto a lo que tiene que ver con la derivada o la variable respecto a y aquí. Y des en cuenta que estas dos integrales son exactamente la misma, pero tienen, ¿cierto?,
signo contrario. Esta integral número 1 que aparece acá y esta integral número 3 que aparece aquí. Miren que son exactamente la misma. Sí, entonces ellas se anulan. Y entonces finalmente, ¿cierto? Al anularse, pues lo que obtenemos es que nuestra función, que en este caso depende de las variables x, y, tiene como solución generalizada la integral. El orden de las integrales no es importante, ¿no? Desde y sub 0 hasta y de la función n de x t respecto a t más la integral desde x sub 0 hasta x de ms, y sub 0 respecto a s. Y ahí tenemos entonces la misma expresión que ustedes están visualizando, ¿cierto? En el cuadro superior, que es esta que está aquí. Bien, ahí está entonces la deducción de esa forma general. Por eso es que estamos diciendo que en últimas estamos realizando las mismas dos integrales que el método clásico, digámoslo así, o como nos muestra el método en la gran cantidad de textos o en la mayoría de los textos, lo estamos haciendo aquí de manera generalizada y estamos obteniendo una forma general para el punto x0, y0. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a hacer uso de esa forma generalizada para encontrar la solución de este ejemplo que aparece aquí. Entonces aquí tengo esa ecuación generalizada. Entonces dice, e a la x por y más 1 de x más e a la x menos 1 de y igual a 0. Cuando y de 1 vale 1, es decir, tenemos que nuestro x sub 0, y sub 0 en este caso va a ser el punto 1, 1. Teniendo en cuenta, por supuesto, que eso es un valor del dominio. ¿Sí? Entonces sí se encuentra dentro del dominio. Bien. Comportamiento de estas de las curvas solución para esta ecuación diferencial aparece en la siguiente imagen. Entonces este es el comportamiento con ese rectángulo restringido, ¿cierto? De las soluciones para esta ecuación diferencial. Claro, aquí lo que estamos diciendo en este punto 1,1 es que estamos escogiendo una de esas curvas, ¿verdad? Entonces la que pasa exactamente aquí por el punto 1,1, el cual aquí no tengo mencionado, pero ahí entonces pasa, y tampoco mencioné o escribí la curva, pero ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Esta es la aplicación GeoGebra. Entonces pueden graficar la solución o pedirle a GeoGebra que solucione la solución, valga la redundancia, que grafique la función que pasa exactamente por el punto 1,1 en este caso. Entonces ahí estamos visualizando cuál es el comportamiento cualitativo de esa ecuación. Bien, entonces pasemos a implementar la solución mediante esta forma generalizada. Entonces tenemos dos integrales, entonces vamos a hacer las integrales incluso de manera separada si se quiere para no generar confusión. ¿Sí? Ustedes pueden comprobar con el método tal cual como lo presentan de manera clásica en los textos, siguiendo los pasos y al final reemplazando en el valor inicial para encontrar el valor de la constante, que en últimas estamos encontrando la misma escritura, o mejor, la misma expresión, la misma función, salvo por algún cambio en la escritura en cuanto a la posición, ¿no? Pero con las funciones exactamente iguales y las cantidades exactamente iguales. Bien, entonces planteemos primero la integral que va, esta que aparece aquí, vamos a plantear la integral que va desde y sub 0 hasta y de la función n de xt t. Bueno, algo que se me olvidó mencionarles y es que no aplica el criterio de exactitud, ¿cierto? Ya digamos que como que obvié que esta ecuación diferencial ya era una ecuación exacta, pero bueno, vamos a hacerlo aquí en esta parte. Entonces obtenemos la derivada parcial de nuestra función m respecto a y
que sería derivar esto respecto a y, ¿verdad? Esto sabemos que es 0, la derivada 1, ¿cierto? Por e a la x, o sea, finalmente obtenemos que esto es e a la x, y hacemos la derivada parcial de nuestra función n respecto a la variable x, y pues aquí obtenemos 0 y nuevamente obtenemos e a la x. Entonces ahí ponemos en contraste de que sí es una ecuación Parcial diferencial. de m no era derivada parcial, o sea, derivada parcial de m sobre derivada parcial de x, ¿no Perdón, es? perdón, no no le estoy escuchando bien. ¿Alguien me estaba haciendo alguna pregunta? Con respecto al criterio, aquí repito el criterio, mire, es la derivada parcial de m respecto a y, debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x, ¿no? Es la deducción del criterio. Bueno, entonces concluimos que sí es una ecuación diferencial exacta y por lo tanto entonces procedemos a generar la solución. Bien, entonces volvemos aquí. Entonces esta integral en realidad, ¿cierto? Es la integral desde y sub 0, es decir, desde 1 hasta y de nuestra función n, que aquí la tenemos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que donde aparezca la y ponemos una t simplemente. O sea, quedaría e a la x menos 1 de t. Y pues esto es una constante, toda esta expresión, por lo tanto esa integral es de la forma e a la x menos 1 t, ¿cierto? Evaluada entre el valor 1 y y. Por lo tanto esto me daría la expresión e a la x menos 1 multiplicado por y menos, ¿cierto? Abro paréntesis, la expresión e a la x menos 1 multiplicado por 1, ¿verdad? Y bueno, incluso esto se puede simplificar aún más, ¿cierto? Y entonces tenemos que esto es e a la x por y menos y menos e a la x más 1. Listo, ahí tenemos entonces nuestra integral inicial, que es la que tenemos acá. Ahora procederemos entonces a hallar la siguiente integral. Entonces escribimos que la integral que va desde x sub 0 hasta x de la función m, ¿cierto? De s como a y sub 0 respecto a s, creo que aquí tengo un error y es que aquí es respecto a s, hay que corregirlo acá. Voy a borrarlo inmediatamente. No me toma. Vale, ahí es un valor s en realidad. Es la variable s, que es la integración. ¿Listo? Bien, entonces esto se traduce a realizar la integral entre 1 y x de nuestra función m, que es esta, teniendo en cuenta que estamos evaluando esa función en el punto y sub 0, es decir, en 1, ¿sí? O sea que esa función evaluada en y sub 0, pues aquí daría 1, simplemente daría e a la x más 1. O sea, eso se nos convierte entonces en la forma e a la s más 1 respecto a s. Entonces integramos, ¿cierto? Y sabemos que esto es la integral, esta integral se me transforma en e a la s más s evaluada entre el punto 1 y x. E inmediatamente entonces lo que voy a obtener ahí es la expresión e a la x más 1 menos paréntesis e a la 1 menos 1. ¿Sí? Observen que no hay ninguna constante, de ahí que ya obtenemos nuestra solución particular, puesto que es un valor inicial. Y eso lo podemos reducir en la expresión e a la x menos e, y observen que aquí me generaría un más, 1 y 1, entonces 2. Bien, por tanto,
incluyendo estas dos integrales que tenemos ahí, tenemos nuestra función f de x, y, la podemos escribir como la función que va a ser igual a nuestra primera integral, escrita de la forma e a la x, y menos y menos e a la x más 1 más nuestra segunda integral, ¿cierto? Que resultó teniendo los valores e a la x menos e más 2. Finalmente podemos decir que esta función f de x, y no es otra. Aquí podríamos incluso factorizar, ¿no? Miren, aquí tenemos aquí tenemos términos semejantes, pero con diferente signo. Lo que me quiere decir que inmediatamente ese término y ese término se me anulan, me generan un 0, ¿cierto? Aquí pudiésemos incluso hacer una factorización si se quisiera, ¿no? No es estrictamente necesario, por cuestión de escritura. Podríamos decir inmediatamente que e a la x menos 1 factor de y, ¿sí? Menos Euler, el valor de Euler, y aquí tenemos más un 3, es nuestra solución y nuestra función, la cual tiene un comportamiento como lo veíamos en la imagen inmediatamente anterior, ¿sí? Como lo que tenemos inmediatamente aquí. Y entonces de esa manera podemos hacer uso, ¿cierto?, de la forma generalizada de la ecuación diferencial exacta para solucionarla, teniendo en cuenta las dos integrales mencionadas, inmediatamente los valores iniciales o el valor inicial mejor que se nos da para cada caso, teniendo en cuenta por supuesto que ese valor inicial debe pertenecer, ¿cierto?, a nuestro rectángulo dominio. ¿Y qué pasa si no se nos da nuestro valor inicial? Pues simplemente quiere decir que esas funciones nos van a quedar con valores constantes, ¿verdad? Porque estas funciones aquí, estas integrales no van a estar definidas, y al no estar definidas inmediatamente se van a convertir en valores constantes esas dos. Y como al final ellas se reúnen y se agrupan mediante la suma, ¿cierto? Pues la suma de las dos constantes que se originan tanto de una integral como de otra integral, pues se va, digamos, a llamar como una constante general, y ahí para ese caso entonces nos va a quedar nuestra función, ¿cierto?, que es en realidad la que soluciona la ecuación diferencial planteada para ese problema. Entonces ahí está, eso es lo que es concerniente a la ecuación diferencial exacta. No sé si tengan alguna pregunta. Bien, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.